Bueno, ¿qué tal? La intención de esta breve charla es comentarles un poco los aportes de una escuela muy importante para la historia económica y social, que fue la Escuela de Annales en Francia. Em, es muy importante tanto para la historia económica como para lo que va a acontecer en otras disciplinas, porque generan un cambio y una revolución fenomenal en el siglo XX sobre la manera de abordar los ciclos históricos. No solo por la historia de Francia y la historia de Europa, sino porque proponen una revolución, un cambio muy grande en la metodología del estudio del pasado del hombre. Eh, Como les decía, es importante para distintas disciplinas, es sumamente importante para entender la historia vista desde el punto de vista de la sociedad. La Escuela de Annales tiene notables antecedentes en Francia que venían proponiendo algunos cambios, pero que se sintetizan en esa década del 20, fines de la década del 20, comienzos de la década del 30, con los grandes aportes, sobre todo de dos grandes historiadores, que son Marc Bloch y Lucien Febvre, que son grandes próceres de la historiografía europea. Eh, para poder ponerlos en un marco general, hay, digamos, tres, casi cuatro generaciones de la Escuela de Annales. En el artículo que nosotros hemos recomendado, que lo tenemos en el portal, se hace una breve síntesis de las tres primeras generaciones y se habla de los primeros anales, los segundos anales. Como para hacer un marco sintético, la primera escuela de anales, la primera generación es la que está marcada por estos dos historiadores, Marc Bloch y Lucien Febvre, que son los que traen los grandes cambios a la historiografía francesa y, por qué no, mundial. La segunda generación, ya lo vamos a ver, es la que está caracterizada por el gigante historiador Fernand Braudel y que va a marcar a la escuela a lo largo de la década del 50 y la década del 60, hasta llegar a la década del 70, cuando ahí ya aparece la tercera generación. Esa tercera generación, bueno, ya son historiadores mucho más actuales, Georges Duby y Jacques Le Goff, de alguna manera son como los principales referentes de esa generación. Y se puede hablar de una cuarta generación, aunque un poco más difusa, por la heterogeneidad que tienen sus miradas, que es la que lleva adelante Roger Chartier. Entonces tenemos Bloch y Febvre, Braudel, Duby, Le Goff, Chartier. Década del 30 y del 40, década del 50 y del 60, los 70 y los 80, y Chartier de los 90 para acá. ¿Sí? Serían algo así como 2 décadas más o menos marcadas por cada una de estas generaciones. A ver, ¿qué es lo que plantean? Ellos obviamente no inventan la historia social y económica. De hecho, Francia tiene un desarrollo de la historia económica un poco más tarde que la que se venía desarrollando en el resto de Europa. Por supuesto que habría que tomar como un hito fundamental lo que venía ocurriendo en Alemania o en Inglaterra sobre la historia social, más allá que la gran explosión en Inglaterra va a ser con los estudios de E.P. Thompson, de Erich Hobsbawm, por supuesto. Pero el tema es que ya desde fines del siglo XIX el marxismo había facilitado y había impulsado un estudio de los procesos económicos y sociales. Obviamente estos autores de los que estamos hablando son autores marxistas. Pero antes de ellos, antes de Annales, en Francia, ya en un campo de estudio tan pero tan importante como es la Revolución Francesa, se había dado una renovación muy fuerte. Ustedes calculen que en Francia, a fines del siglo XIX, ya hay un cambio interesante en la manera que se trabajaba la revolución. La revolución, desde los estudios de Michelet en adelante, se la trabajaba de una manera mucho más convencional, más allá que son gigantescas investigaciones, muy profundas, pero se seguía estudiando desde los procesos políticos y sociales hacia abajo. Digamos, era una historia mucho más descendente, desde la alta dirigencia, desde la alta política, y sobre todo una historiografía muy centrada en esa dimensión, en la dimensión política. De alguna manera la Escuela de Annales lo que hace es criticar esa centralidad que tiene la política en la historia. Ese es
punto muy importante que yo les dejo un par de artículos referidos a ese debate, ¿no? ¿Cómo podría haber, vamos a poner entre comillas, cierta desvalorización de la historia política o una crítica de la historia política propuesta por Annales, y por ende una crítica de la historia diplomática, y por ende una crítica a lo que va a ser la historia de las relaciones internacionales al estilo de Pierre Renouvin, que no va a ser mirado como un referente en la escuela de Annales. Esta historia lo que hace es privilegiar el estudio de las clases subalternas, del mundo del trabajo, mucho más tarde de las mujeres, de los niños, de las minorías. Entonces es como que había que plantarse frente a la historia como se la hacía en el modelo tradicional, siempre dirigencialista, siempre mirando la política, y sobre todo una historia muy episódica, muy del relato del día a día. Lo que propone Annales es una mirada de larga duración, como va a plantear Fernand Braudel, y mirando mucho más esa historia oculta, esa historia que está debajo. Algunos van a proponer la historia estrictamente social, otros la historia de las mentalidades, como van a ser Duby y Le Goff. Entonces, en Francia se venía planteando una historia social, sobre todo en el campo del estudio de la Revolución Francesa, como va a ocurrir con Jean Jaurès, que podría ser tomado como uno de los principales referentes en ese sentido. Porque escribe una historia social de la Revolución Francesa, una historia socialista de la Revolución Francesa, desde una mirada marxista. Posteriormente lo va a hacer Albert Soboul, Georges Lefebvre. Ya hay un montón de historiadores en Francia que trabajan esa mirada económica, pero quien le da magnitud, quien le da sobre todo una construcción orgánica en Europa y muy cercana a la historiografía francesa es Henri Pirenne. El gran nombre de Henri Pirenne, uno de los historiadores más importantes de su tiempo, que también va a tener un hijo famosísimo en la historiografía, que va a estar a la altura del nombre, que es Jacques Pirenne, que va a escribir una historia universal fantástica de consulta durante muchísimos años. Las corrientes de la historia universal es una especie de historia universal en 8 grandes tomos, en 8 grandes volúmenes. Henri Pirenne no es francés, es belga, pero muy cercano a la Academia Francesa. Va a ser el gran pionero de tomar estudios comparativos, estudios económicos, estudios sociales. Y él va a tener muchas de las grandes investigaciones de la primera parte del siglo XX. Nosotros vamos a ver algunos trabajos como a los que le vamos a dedicar una pequeña microclase, como el fenomenal estudio Mahoma y Carlomagno, ¿no? Que no son obras definitivas. Henri Pirenne dejó muchos trabajos que eran borradores y apuntes para profundizarlos más adelante. Mahoma y Carlomagno es uno de ellos, que tiene hipótesis interesantísimas y muy revolucionarias para su tiempo. Pero también la historia social y económica que escribe del continente europeo. Bueno, Pirenne podría ser tomado como el primer hito, digamos. Y estos historiadores que yo les mencionaba, que trabajaban la Revolución Francesa desde una mirada social. Hasta que aparecen Bloch, Marc Bloch y Lucien Febvre. Y ellos lo que plantean es estos cambios que les decía, de empezar a mirar desde la historia social, dejar de mirar la historia política, y sobre todo mirar los procesos para poder entender otros sentidos que tiene la historia. O sea, lo que plantea es reescribir la historia. Ustedes imagínense que en un campo tan conservador como es la historiografía, proponer cambios es un tema sumamente delicado, y sobre todo cambios revolucionarios desde el punto de vista metodológico. Bien, en esa década del 20, esa década del 30, también de alguna manera Annales es hija de su tiempo, esa escuela, porque la década del 30 está en general marcada por movimientos intelectuales que tienen una mirada crítica sobre el mundo y sobre las academias institucionales. Piensen que es la década de la Escuela de Frankfurt también, la época de la Escuela Sociológica de Chicago, la Escuela del Psicoanálisis. Digamos, esa década es una década que desde una mirada crítica replantea muchas de las formas en que se venía observando el mundo, la política, el conocimiento, el pasado. Entonces, cuando llega la década del 50, hay toda esta transgresión, le podemos decir, que está planteando Annales, es retomada a la posta por uno de los grandes historiadores del siglo XX, que es Fernand Braudel.
Fernán Braudel, bueno, mucho más conocido todavía aún en la Argentina, va a viajar incluso en la Argentina, creo que para la época del peronismo, hace un viaje, viene a dar unas conferencias a Brasil y a Chile y está de paso por nuestro país y tiene un contacto muy asiduo, los contactos esporádicos que se habían dado entre los historiadores argentinos y la primera generación de anales se vuelven más profundos y ya hay proyectos, ya hay cierta asiduidad en ese intercambio con Braudel y con Anales. Bueno, Braudel plantea muchísimos cambios. Braudel plantea una metodología absolutamente innovadora en la que incorpora, más que estudiar los estados, las naciones o la política, como decíamos en términos tradicionales, Braudel plantea estudiar las áreas culturales. Él trabaja muchísimo la geografía, trabaja mucho desde la sociología también, tiene muchísimos libros que han sido determinantes, pero si tuviera que sintetizar en este breve esquema que estamos haciendo una mirada o una obra que caracterice esta generación, así como en la primera generación podríamos tomar la historia rural de Francia, de Bloch, acá podríamos tomar ese gran libro que fue El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Braudel estudia el Mediterráneo, estudia un área geográfica, y encima un área geográfica que es la intersección entre los tres grandes continentes, Europa, Asia y África. Él trabaja mucho la historia de las civilizaciones, discute mucho sobre todo las duraciones de la historia, las periodizaciones, propone esto de dejar de mirar la corta duración, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Y lo episódico, y empezar a estudiar las grandes estructuras, ¿no? Es decir, así como una coyuntura importante es una revolución, ¿sí? Un cambio epocal, hay que mirar las grandes estructuras históricas, la historia de las civilizaciones. Braudel, sobre todo, genera una proximidad y un acercamiento con las ciencias sociales muy fuerte, por eso es tan importante para nosotros, para la historia social y económica, para la historia de las relaciones internacionales. Permite un diálogo mucho más grande con la sociología, con la ciencia política, con muchas disciplinas dentro de las ciencias sociales. Y sobre todo toma insumos también de otros autores que provienen de otras disciplinas. Hay un diálogo interesantísimo académico de influencias con el gran Immanuel Wallerstein, que para la historia económica y para la historia de las relaciones internacionales es tan fundamental, ¿no? Wallerstein va a terminar tomando toda esta metodología braudeliana y va a crear el Fernand Braudel Center en los Estados Unidos. Bueno, este Braudel, cuando parecía que la cosa no podía transgredirse aún más dentro del campo historiográfico, en los 70 aparecen otros dos grandísimos historiadores, Jacques Le Goff y Georges Duby. Son muchos más, perdón, y eso que no estamos mencionando, digamos, todo lo que sería el hilo en la historiografía española, a la que le podríamos dedicar otro micro. Pero ajustándonos estrictamente a la Escuela de Análisis en Francia, Duby, Le Goff, bueno, ya cuando se pensaba que no podía transgredirse más, el campo se vuelve muchísimo más rico, diversificado y profundo. Dejan un poco de lado la historia económica y social y empiezan a trabajar pormenorizadamente la historia de las mentalidades, uno de los campos donde más innovaciones van a generar, ¿no? La historia de las mentalidades, ¿a qué nos referimos? Bueno, el libro que podríamos tomar es el libro sobre el feudalismo de Duby. Duby le dedica mucho al feudalismo, pero hay un trabajo que lo titula algo así como El triple orden del imaginario, en el que Duby, mostrando cómo aplicar esta metodología transgresora y tan rica, tan nueva, decide investigar el feudalismo, pero no como un sistema de producción, no como un sistema de seguridad, sino como un imaginario, como una construcción que tiene nombres y apellidos sus responsables, los que lo han creado, al nivel de las ideas, a nivel de las instituciones, y es un triple orden porque hay tres grandes oficios que articulados entre sí logran consolidar esa pirámide gigantesca que va a ser el orden feudal. Obviamente, cuando veamos Edad Media vamos a analizar ese libro de Duby sobre el triple orden del imaginario, pero para que puedan tener un ejemplo acabado, al hablar de ese triple orden se está refiriendo al oficio del labrador, aquel que trabaja con sus manos, el campo, la herrería, ¿sí? La carpintería. Ese es un orden que está incluso bíblicamente dado, ¿no?
San José era carpintero, Jesucristo era carpintero, todos aquellos grandes hombres citados en la Biblia que trabajaban en el campo. Tubal-Caín, el herrero del templo del rey Salomón. Es un orden sagrado, ¿sí? Y de los que están dispuestos en el mundo. Después hay un orden que es el del monje, el sistema monacal, aquel que intercede ante Dios y la creación, que por supuesto también está bíblicamente dado. Pero hay un tercer orden que Duby se dedica a investigar, que fue incorporado en el orden sagrado, pero no estaba dado de esa manera, que es el guerrero. Porque obviamente el guerrero entra en contradicción con algunos supuestos básicos del protocristianismo, ¿no? El no matarás, cómo logra conciliarse el orden del guerrero con los fundamentos de la fe cristiana. Bueno, en esa genealogía de cómo se va incorporando ese orden, cómo se lo acepta y cómo se lo termina de sacramentar, ejemplo en el Concilio de Clermont en el 1095, bajo el papado Urbano II, bueno, esa es la búsqueda de Annales, ver cuándo una idea es construida, hacer su genealogía, estudiar cómo fueron los procesos que la fueron consolidando, que la fueron instrumentando. Imagínense lo revolucionario, ¿no? Ya los cambios sobre la historia de Francia, de Europa y de Occidente son notables para la década del 70. Ya Georges Lefebvre venía estudiando el miedo durante la Revolución Francesa, y acá ya aparece la historia de la vida privada, la historia de las mujeres, la historia del obrero, como les decía. Todo esto van a ser los impulsos de las historiografías más transgresoras. El caso de Howard Zinn, por ejemplo, que escribe La otra historia de los Estados Unidos. Es decir, una historia de los Estados Unidos desde los negros, desde las mujeres, de los obreros. Ese cambio fundamental de que ya no se estudia más la historia, o que estudiar la historia no es solamente estudiar las decisiones que tomó Luis XIV, Luis XVI, las decisiones que tomó un presidente, un primer ministro, sino tiene otros actores, otros grandes protagonistas, que explican mucho más la historia política que las grandes decisiones, ¿no? Ya vamos a ver en otro micro también el trabajo de Howard Zinn sobre los Estados Unidos. Esta historia social, esta historia de las mentalidades, esto ya tiene una enorme influencia en todo el mundo. Acá en la Argentina lo podemos ver reflejado en la obra de José Luis Romero, por ejemplo, ¿no? Bueno, y hay una cuarta generación de Annales, ya en la década del 90 aparece Roger Chartier, que él ya estudia la historia de la lectura en el mundo occidental, ¿sí? Y un grupo de historiadores proponen reescribir la historia contemporánea desde la dimensión de la lectura. No la historia de la literatura y no la historia del libro, sino la historia de los lectores. En este trabajo, Historia de la lectura en el mundo occidental, por ejemplo, permite ver cómo hay una revolución lectora, como él la llama, entre fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, donde aparece un nuevo público lector. ¿Sí? Un público lector que en los viejos manuales de historia no aparecía, no estaba identificado, pero que existía, y que había editores que lo interpretaban y que sobre ellos trabajaban. Nos referimos al obrero, a la mujer y al niño, por supuesto, ¿no? Que empiezan a demandar una literatura, empieza a haber una literatura dedicada para ellos, ¿no? El raconto que realizan sobre este nuevo público lector es fabuloso, permite interpretar desde otro lugar, desde Alejandro Dumas a Julio Verne, a todos los grandes autores, y sobre todo aquellos que tuvieron un editor al lado, que podía decirles, che, mira, ponele tal ingrediente a la novela porque te la van a leer en el sur, y ahí hay un público católico, ¿por qué no le pones algo más romántico, así lo leen mujeres? ¿Por qué no bajas una línea didascálica, pedagógica, porque la van a leer niños? O sea, lo que demuestran las investigaciones de Roger Chartier, como en el centro de la escena de la cultura, ya no está el escritor, sino que está el editor, ¿no? De una manera muy simbólica, podemos decir que hasta el 18, un escritor al estilo Voltaire podía tener sus caprichos y titular sus libros y poner los ingredientes que quisiera. Pero ya a partir de esta revolución lectora, la figura política de la cultura es el editor, que incluso permite decirle al escritor, che, no me gustó el título, no pongas a un cura como un enajenado, no me gusta ese ingrediente, digamos, aquellos que ya saben quiénes van a leer, qué demandan,
y cuáles son las representaciones y paradigmas que sobre ellos imperan, ¿no? Pero igual, al hablar de una cuarta generación ya está muy difuso, digamos, ya no hay una homogeneidad de líneas de acción, sino que hay múltiples investigaciones, múltiples trabajos. En general, Anales fue un enorme cambio revolucionario, es un enorme cambio, y así como en sus primeros años había resistencia en el campo académico francés, historiográfico, a las transformaciones que la Escuela de Anales planteaba, ya en los últimos años, obviamente las últimas décadas, durante muchos años, con sus aportes desde la antropología histórica, desde la sociología histórica, eh, no solo no es rechazado, sino que en muchos ámbitos hay una fuerte hegemonía de la Escuela de Anales. Ya Anales da prestigio, ya es una marca importante a nivel mundial.